Esta historia comienza así. Resulta que mi abuelito se enfermó, se puso muy mal, muy grave, le dio una parálisis y eso lo llevó a estar en silla de ruedas durante un año más o menos. Según los diagnósticos de varios doctores y después de revisarlo y demás, pues le dijeron que esto había sido a causa de estrés y depresión. ¿Por qué? Porque mi abuelita había fallecido un año antes y pues mi abuelito pues no soportó esa depresión, esa tristeza y eso lo llevó a tener una parálisis. Tengan mucho cuidado, no se estresen, no se enojen, por favor, porque esto puede suceder. Y hermana, pues mi abuelo tenía 5 hijos. Ninguno de sus 5 hijos lo ayudaba o lo apoyaba. Nadie, hermana. Es más, todos mis tíos, esos 5, andaban repartiéndose la herencia de mi abuelita y además ya estaban con la herencia de mi abuelo. Mi abuelo todavía ni se moría y ya andaban con que no, pues a ti te va a tocar eso, a mí me va a tocar. Ya andaban con eso. El único que ayudaba a mi abuelo era mi papá, pero la verdad, era por puro interés. Mi mamá y mi papá se divorciaron, hermana. Te voy a platicar por qué. Por favor, si estás haciendo algo, voltea a ver un poquito el video porque hay palabras que ya sabes que no puedo pronunciar y te voy a mover los labios. Mis papás se divorciaron porque mi mamá ya no soportaba, ya no aguantaba a mi papá. O sea, mi mamá ya no aguantaba a mi papá. Entonces, ¿por qué? Porque mi papá era un drogadicto y alcohólico. Entonces, pues ya no lo soportaba. Y mi papá se juntaba con gente, ya sabes, gente turbia, gente mala que pues nos ponía en peligro y en riesgo a mí, a mi hermana, a mi mamá, a mi abuelo, o sea, nos ponía en riesgo a todos y pues mi mamá dijo, no, ¿sabes qué? Órale, y por eso es que se divorciaron. Al divorciarse mis papás, mi abuelo paterno nos pide a mi mamá, a mi hermana y a mí que nos vayamos a vivir con él. ¿Por qué? Porque pues hermana, nadie lo quería, nadie quería estar con él, nadie lo ayudaba, nada. Entonces nos dijo, por favor vénganse a vivir conmigo, no les va a hacer falta nada, yo me voy a encargar de darles todo, de que tengan de todo, porque pues mi abuelo tenía muchísimo dinero, entonces nos dijo, ustedes no se preocupen por nada, vénganse a vivir conmigo y nosotras accedimos y las 3 nos fuimos a vivir con mi abuelito. Nos dijo, a ver, yo les voy a dar lujos, yo les voy a dar todas las comodidades, no van a tener que trabajar, ustedes no se preocupen por nada. Y pues efectivamente así fue, hermana. La verdad es que mi abuelito pues nos daba absolutamente todo. Al principio fue muy complicado adaptarnos a mi abuelito porque pues tú sabes que entre más grandes, pues más tercos los abuelitos. Un beso a todos los abuelitos y abuelitas que me ven, saben que a mí el tema de los abuelitos me conmueve mucho. Todos los abuelitos que me están viendo son mis abuelitos. ¿Aceptan ser mis abuelitas y mis abuelitos? Por favor, es que pues ya saben. Bueno, el caso es que pues era difícil, pues, porque mi abuelo quería hacer ciertas cosas que no podía, pues él estaba en silla de ruedas, estaba pues enfermito, entonces, bueno, fue difícil, fue complicado, pero pues le seguimos, nos acostumbramos. Mis tíos, obviamente, al enterarse que mi mamá, mi hermana y yo vivíamos con mi abuelito, pues se le hicieron de todos a mi abuelito, que porque nosotras, que porque nos daba todo, no sé qué. Pero nadie se acercaba a ayudarlo. O sea, nadie decía, bueno, pues voy a ayudar a mi papá. Nadie. Pero eso sí, hermana, para pedir dinero, mira, eran buenos. ¿Te sientes identificada con esta historia? ¿Tienes algunos tíos, hermanos, sobrinos que son así con sus padres? Bárbaros, mándales esta historia nomás así de que, ay, mira, ve esta historia. Y si la están viendo, dejen de abusar de sus papás, pónganse a trabajar ustedes. No estén esperando herencias ni nada, pónganse a hacer ustedes sus cosas, cómprense sus cosas, háganse sus propias cosas. ¿Qué es eso de andar esperando que la herencia? No, hombre, mijo, ya estamos grandes, ya, mijo, ponte a trabajar, mija, ponte a trabajar. Oye, estos ya querían que el abuelo se fuera con Diosito para ya repartirse los bienes. Oye, espérame, pues ando en silla de ruedas, pero no me he ido para arriba. Pónganse a chambear, pónganse a jalar, pónganse a trabajar. Dejen de quererle quitar todo a sus padres. Qué coraje me dan estos temas, la verdad. Un día, hermana, por fin mi abuelo vuelve a caminar. Uy, no. ¿Qué te digo? Me enojo con estas historias. Mis tíos molestos porque mi abuelito se recuperó. Porque te digo, ellos ya andaban con el tema de la herencia. Ellos querían que ya se desviviera mi abuelito, que ya se fuera para allá arriba con, pues ya. Imagínate, o sea, estos cínicos enojados porque mi abuelito se recuperó.
Dios los perdone, porque nosotros, por lo menos toda mi comunidad aquí de los chismes, no perdonamos esas cosas, ¿sí o no, hermana? Te digo, los hijos ya le deseaban la morición a mi abuelito. Es más, una tía le dijo, maldita sea la hora que te paraste de esa silla. Imagínate. Obviamente todo esto a mi abuelito pues le dolió bastante que sus propios hijos pues dijeran eso. Y mi abuelo, ¿qué hizo? Alejarse de sus hijos, dejarles de hablar, porque pues no soportaban que lo trataran de esa manera. Al tiempo mi abuelito se hizo una novia, ¿no? Entonces como que, hermana, pues era obvio que esta mujer solamente lo quería por el dinero. Entonces un día le dije a mi abuelito, llévesela de viaje. Porque tú sabes, hermana, que en los viajes conoces a las personas. Llévasela de viaje, abuelito, y ahí se va a dar cuenta si realmente lo quiere usted o quiere su dinero. Pues efectivamente regresaron de ese viaje y mi abuelo se dio cuenta que esta mujer nomás lo quería pues por el dinero. Mi abuelito la dejó y pues bueno, otra vez volvimos a vivir los 4 en la casa, o sea, mi mamá, mi hermana, mi abuelo y yo. Todo iba muy bien, todo iba perfecto y nosotros veíamos que mi abuelo se acercaba cada vez más a mi mamá, pero nosotros no lo veíamos raro ni lo veíamos mal, pues porque mi mamá lo cuidaba mucho, entonces decíamos, bueno, pues normal. Hermana, pues agárrate, porque un día llega mi abuelo y nos agarra a mí y a mi hermana y nos dice, a ver, quiero hablar con ustedes. La verdad es que a mí pues me gustaría tener una relación con su mamá. Y pues quiero el permiso de ustedes para poder andar con ella. ¿Qué dicen? Hermana, mi hermana y yo nos quedamos, mira, heladas. Frozen, libre soy. Nos quedamos en shock. ¿Y qué dijimos? No lo sé. Déjeme lo pienso. Eso le dijimos. Lo hablamos con mi mamá y se acordó que mi mamá iba a aceptar pues solamente para no perder los beneficios que teníamos con mi abuelo, ya que mi mamá pues no trabajaba y no la dejaban trabajar. A los días mi abuelo llegó con un anillo y aquí es donde comenzó la relación entre mi mamá y mi abuelito paterno. Mi abuelo dice que se enamoró de mi mamá pues porque te digo que mi mamá lo cuidaba mucho, lo consentía mucho, le daba muchas atenciones, dice que se enamoró de su compañía. Esto pasó a finales del 2022. Obviamente todo esto era un secreto entre nosotros en la casa y pues nadie podía saberlo, porque ¿qué iban a decir todos los demás? Los hijos de mi abuelo, o sea, mis tíos, no querían a mi mamá. Desde el primer momento que nosotros nos fuimos a vivir ahí, pues no la querían. De hecho, se cuenta que mis tíos le hacían brujería a mi mamá para que se fuera de la casa. Pero pues nosotros seguíamos normal. Imagínate, pues nos daban todo. Mi hermana y yo éramos las consentidas y pues eso no lo soportaban mis tíos. Mi abuelo tiene una sobrina que ella también se quedaba en la casa a veces, pero ella le ayudaba, o sea, nos ayudaba con el aseo de la casa y demás. Entonces mi mamá y mi abuelo empezaron a salir muchísimo. Siempre se la pasaban fuera de la casa. Y pues yo me acostumbré a estar solamente con mi hermana y con la sobrina de mi abuelo y pues como que por un momento sí me empezó a dar depresión porque yo éramos muy unidas a mi mamá y yo sobre todo más. Entonces como ya casi no la veía, hermana, pues yo me empecé a sentir muy mal porque pues ella se la pasaba con mi abuelo, o sea, con su pareja. Luego de allá de repente empezaron a dejar de salir, entonces ya otra vez estaban en la casa, entonces otra vez la convivencia y yo me sentía rara, abrumada, hermana, es que no sé, yo siento que pues eran demasiados cambios y muchas cosas que no podía procesar todavía y pues bueno, poco a poco nos fuimos acoplando a ser una familia otra vez. Los problemas empezaron otra vez cuando mi abuelo comenzó a hablarle a sus hijos, o sea, a tener comunicación. A pesar de todo lo que los hijos, mis tíos, le hicieron a mi abuelo los perdonó. Pues a partir de aquí, problemas en la casa, problemas con mi mamá, problemas con mi abuelo. Y es que mi abuelo ya les compraba de todo a sus hijos, carros, casas, todo les compraba. Entonces, pues eso nos trajo problemas a todos en la casa. La verdad es que nosotros decíamos, ay, mira qué conchudos, nosotros lo cuidamos en toda la enfermedad y ahora sí que ya se alivió, ya que anda bien macizo, pues ya ahora sí llegan y pues ya estiran la manita y le piden cosas. Pues obviamente decíamos, nosotros pasamos lo malo para que ellos lleguen nada más a disfrutar lo bueno, pues no nos parecía justo. O sea, mis tíos nada más llegaban, estiraban la manita y mi abuelo les daba todo. Obviamente mi mamá y mi abuelo empezaron a tener muchos problemas al punto de que mi abuelo nos empezó a amenazar de que si nosotros no nos comportábamos o no aceptábamos las decisiones de mi abuelo, pues que nos iba a abandonar. Y pues hermana, no podíamos permitir eso
porque nos íbamos a quedar sin nada. O sea, es que mira, a mi mamá no la dejaba trabajar, a nosotras tampoco. Entonces, ¿de dónde íbamos a sacar dinero? Estábamos acostumbradas a todo lo que nos estaba dando mi abuelo y pues ahora llegan sus hijos, ya ahora se convierten ellos en, pues, en estar ahí siempre con él. Para mí también fue difícil porque o sea, era mi única figura paterna que yo tenía. Lo quería mucho y pues, hermana, eran muchas cosas muy complicadas, la verdad. Y de ser nosotros la prioridad, pues pasamos a ser nada para mi abuelo desde que sus hijos llegaron porque los metió a vivir otra vez a la casa. Ya mi abuelo se comenzaba a alejar de mi mamá, mi abuelo se empezó a sentir mal, lo llevamos a hacer estudios y los doctores le decían que no tenía nada. Lo llevamos con un brujo y resulta que este brujo le dice a mi abuelo que lo estaban embrujando a él y a mi mamá. O sea, que había una persona, o sea, un tío, un hijo de mi abuelo que estaba embrujando a mi mamá al grado de que le estaban haciendo brujería para que desvivieran a mi mamá. Y era un tío que era como santero y esas cosas. Y pues nosotros estábamos como, fíjate a qué grado puede llegar la ambición de todas las personas. Le hicieron una limpia, pero es fecha que mi abuelo pues no cree en esas cosas. Él no quiere aceptar que sus hijos pues quiere separarlo de mi mamá y de nosotras. Pues obviamente mis tíos no quieren que nos dejen nada de herencia, pero pues mi abuelo todavía no se va. O sea, ese es el problema de ellos. Yo no quiero ver a mi mamá mal, pero tampoco quiero que se separe porque pues entonces nosotras perderíamos pues todos los beneficios y los lujos, por supuesto. Bueno, hermana, no sé qué hacer. Quiero que me dejes un consejo. No me juzguen, no juzguen a mi mamá, no nos juzguen. Simplemente dame un consejo. La verdad es que a mi abuelo le seguimos llamando abuelo, pero él es como mi papá. Lo quiero mucho como si fuera mi papá. Porque él ha sido esa figura paterna que mi papá, bueno, que no tuve pues porque mi papá se fue. Pero ¿qué hago? O sea, ¿nos vamos? ¿Nos ponemos a trabajar nosotras? ¿O aguantamos a los tíos? ¿Ustedes qué harían?